Estaba con los ojos cerrados cuando dijo aquello, como si viera más allá del tiempo, más allá del velo que separa los mundos. La sala estaba en silencio, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Es posible hablar con quien ya partió? Edgar Cayce no vaciló. En una de sus lecturas más conmovedoras, afirmó que el alma no se pierde con la muerte, solo cambia de plano. Y sí, es posible tocar esa alma, especialmente a través de la oración sincera, cargada de amor. Pero no como si llama a alguien por teléfono, sino como quien canta al viento, esperando que el espíritu escuche. Esta revelación fue recibida con escepticismo por muchos, pero hay registros de personas que, siguiendo esta orientación, sintieron la presencia, el alivio e incluso respuestas venidas de seres queridos ya fallecidos. Cayce sabía que el dolor de la pérdida no se resuelve con palabras, pero él creía que el alma continúa sensible a la vibración del amor. La oración, en este contexto, es un hilo de luz que aún une los mundos. Nadie creyó cuando él dijo eso, hasta que sucedió. En una lectura de 1932, afirmó que, al orar por alguien que partió, su alma podía escuchar e incluso responder, aunque en silencio. Según Cayce, el mundo espiritual no es un lugar distante, sino una dimensión paralela, donde pensamientos y sentimientos son percibidos con más claridad que aquí. Cuando oramos con intención verdadera, nuestra vibración alcanza esas esferas sutiles, despertando conexiones que no fueron rotas, solo adormecidas. Muchos de sus seguidores relataron sueños, presentimientos y sensaciones de consuelo después de oraciones dirigidas a quienes amaban. Si este tema toca tu corazón, deja tu like y suscríbete. Estamos juntos desvelando estas verdades con el respeto que merecen. Porque tal vez, solo tal vez, aquella voz que tanto extrañas aún esté más cerca de lo que imaginas. Cayce explicaba que el espíritu no está preso al cuerpo ni a la sepultura. Él decía, el alma es eterna y la muerte es solo un cambio de estado. Cuando alguien parte, deja atrás un cuerpo, pero lleva consigo memorias, sentimientos y vínculos. Esos vínculos, según él, son energías vivas, y donde hay amor verdadero, hay puente. Ese puente puede ser atravesado a través del pensamiento concentrado, de la oración amorosa, de la intención pura. Pero es preciso silencio interior. No se trata de exigir una respuesta, sino de estar disponible para sentirla. A veces, ella viene como una memoria inesperada, una brisa en el rostro, un perfume en el aire. Otras veces, como un sueño tan vívido que parece real. Cayce nos enseñaba a confiar en este tipo de comunicación, pues ella brota de un lugar que la lógica no alcanza, pero el alma reconoce de inmediato. En otra lectura, él dijo algo aún más audaz. Algunos oyen las palabras de sus muertos como si estuvieran vivos. Para Cayce esto no era delirio, sino sensibilidad espiritual. La mente consciente puede dudar, pero el corazón capta señales sutiles. Él reforzaba que el tiempo después de la muerte es un período de transición, en que el alma se adapta a la nueva realidad, pero permanece receptiva a los mensajes venidos de la tierra. Por eso, orar por alguien fallecido no es solo un acto de añoranza, es un gesto de amor activo, una forma de decir, estoy aquí, aún te amo, aún me importas. Y, según él, esas palabras no se pierden en el vacío. Ellas tocan, nutren y, en muchos casos, ayudan al alma en su jornada. Este es uno de los mayores consuelos que Cayce ofreció al mundo, la certeza de que el amor no muere. Pero Cayce también alertaba sobre los peligros de forzar ese contacto. Él jamás incentivaba prácticas mediúmnicas con objetivos egoístas o sensacionalistas. Todo debería ser hecho con humildad, oración y propósito elevado. La comunicación con los muertos, cuando existe, debe acontecer como una bendición natural y nunca como un espectáculo. Él decía, el alma responde a aquello que es puro, a aquello que viene del corazón. Por eso, no se debe buscar señales con ansiedad, sino cultivar la paz interior para reconocerlos cuando vengan.
Es un proceso sutil, a veces imperceptible, pero profundo. La oración en este contexto no es un pedido, es una presencia, un modo de decir que aún estamos juntos, aunque en planos diferentes. Y eso, para Kaycee, era más poderoso que cualquier invocación directa. Por detrás de estas revelaciones, había una visión mayor, la de que el alma humana es parte de una red de conciencia infinita. Kaycee creía que todos estamos conectados unos a otros por hilos invisibles de energía e intención. Cuando un alma parte, ella no desaparece de este campo, solo cambia de frecuencia. Orar por ella es como afinar nuestro corazón para esta nueva sintonía, y a veces, cuando menos esperamos, sentimos la respuesta. No en palabras audibles, sino en una calma súbita, un consuelo inexplicable, una lágrima que se transforma en paz. Es en este momento que entendemos lo que él quería decir. La comunicación entre los mundos existe, pero es preciso escuchar con el alma. Y ella comienza siempre con un gesto simple, cerrar los ojos y amar en silencio. A lo largo de centenas de lecturas, Kaycee fue repitiendo un patrón que pocos percibieron de inmediato. Siempre que una madre, un padre o un cónyuge preguntaba sobre un ser querido fallecido, él respondía con un cuidado impresionante, diciendo que el lazo entre las almas no se rompe con la muerte. Él usaba expresiones como «el alma continúa escuchando» o «ella siente tu amor». Para muchos, estas frases parecían consuelo simbólico, pero para Kaycee era literal. Él creía que pensamientos y emociones tienen poder real, casi físico, en el plano espiritual. Cuando oramos con amor verdadero, emitimos una vibración que atraviesa dimensiones. Y esta vibración puede llegar hasta el alma querida, como un susurro de luz. No es ilusión, ni deseo. Es una fuerza espiritual legítima que opera en una frecuencia más sutil. Y una vez comprendida, esta verdad transforma completamente la forma como lidiamos con el luto. Hubo un caso que se hizo conocido entre los estudiosos de Kaycee. Una mujer afligida, que había perdido a su hijo en un accidente, escribió preguntando si él aún la escuchaba. Kaycee respondió que sí, pero alertó que el dolor intenso podía crear una barrera. El alma, dijo él, responde mejor cuando la vibración es de amor, no de desesperación. Él sugirió que ella escribiera una carta de oración, en silencio, ofreciendo paz y gratitud en vez de súplica. Semanas después, ella relató un sueño donde el hijo aparecía sonriendo, diciendo que estaba bien y que sentía su amor como un abrazo. Aquella madre no tuvo más dudas, y desde entonces otras personas pasaron a hacer lo mismo: orar, escribir, meditar, no para traer al ser querido de vuelta, sino para mantener vivo el puente del alma. Y casi siempre algún tipo de respuesta emocional surgía, aunque sutil. Kaycee decía que el mundo espiritual es regido por leyes diferentes de las que conocemos aquí. Tiempo, distancia y palabras pierden fuerza. Lo que importa es la intención. Una oración breve, pero llena de sinceridad, puede tener más impacto que horas de lamentos. Por eso, él alentaba a las personas a hablar con sus muertos como hablarían con Dios, con reverencia, pero sin miedo. Él veía la muerte como una transición natural, no como un castigo o un fin. Por eso, decía que orar por quien partió es tan natural como amar a alguien que aún vive. Y si hay amor, hay comunicación. A veces en forma de sueño, a veces en un escalofrío inesperado, en un recuerdo que surge de la nada, o incluso en una canción que suena exactamente en el momento justo. Son pequeñas señales, pero que, para quien siente, tienen el peso de un milagro silencioso. Y no se trata de superstición. Para Kaycee, todo esto tenía una base energética. Él hablaba de campos vibratorios, de sintonía entre planos, de conciencia que se extiende más allá de la materia. Sus lecturas están repletas de referencias a la continuidad del alma y al poder del pensamiento intencionado. Cuando alguien ora, decía él, está moldeando realidades sutiles. Y cuando esta oración es dirigida a un alma que partió, el contacto puede acontecer,
aunque la mente racional no perciba de inmediato. Lo importante, según él, es no desistir. Orar no es pedir retorno, es donar presencia, es mantener el vínculo vivo, porque, en las palabras de Kayse, la muerte no separa a los que se aman, solo cambia la forma como se encuentran. Y esta nueva forma exige silencio, sensibilidad y fe. Algunas personas, según Kayse, tienen más facilidad en percibir esta comunicación. Él llamaba a esto sensibilidad psíquica natural, pero dejaba claro: todos son capaces de desarrollar esta percepción desde que cultiven el corazón limpio y la mente serena. El contacto espiritual no es privilegio de pocos, sino una posibilidad abierta a todos que aman con verdad. Por eso, él insistía tanto en la práctica de la meditación, en la oración diaria y en el cultivo de la gratitud. Estas actitudes afinan nuestra frecuencia interior y nos tornan más receptivos a las impresiones venidas del otro lado. Muchas veces, el alma que partió desea también esta comunicación. Ella puede estar intentando decir: estoy bien, sigue adelante, aún te amo, y cuando encuentra una mente tranquila y un corazón abierto, consigue transmitir este mensaje con suavidad y claridad. El impacto de esta comprensión va más allá del luto. Kayse decía que, al orar por alguien que ya se fue, estamos no solo reconfortando el alma de ella, sino también elevando la nuestra. Es como si la oración creara un puente de cura, donde los dos lados son tocados. Él llamaba a esto de intercambio del alma. Y según él, este intercambio es una de las experiencias más sublimes que un ser humano puede vivir. No requiere rituales ni dogmas, apenas amor, amor verdadero, sin apego, sin cobro, solo la voluntad de continuar diciendo: fuiste importante, aún lo eres y siempre lo serás. Cuando entendemos esto, la oración deja de ser un monólogo y pasa a ser un encuentro sagrado. Un encuentro entre mundos, entre tiempos, entre dimensiones, pero por encima de todo, entre almas que aún se reconocen. En su visión, Kayse decía que el amor es la única fuerza capaz de atravesar la barrera entre la vida y la muerte. Ninguna otra energía tiene tanta potencia como la vibración sincera de un sentimiento puro. Él enseñaba que cuando pensamos con cariño en alguien que se fue, estamos activando un campo de resonancia que toca profundamente aquella alma. No importa la distancia, el tiempo que pasó o la forma como la muerte ocurrió. Si hay amor, hay puente. Y este puente es recorrido con el corazón. Kayse no usaba palabras complicadas para describir esto. Él apenas decía que orar es una forma de estar juntos, aunque los ojos no vean, y que a veces bastan segundos de conexión para sentir aquello que ninguna explicación racional consigue dar cuenta. Un apretón en el pecho que alivia, una lágrima que consuela, una paz que no tiene origen aparente, pero que viene de lo alto, como si una mano invisible hubiese tocado nuestra alma. Incluso los escépticos que acompañaban a Kayse se sorprendían con los efectos de las prácticas que él sugería. Un caso relatado en 1940 hablaba de un hombre que, después de perder a su esposa, siguió la recomendación de Kayse. Todos los días, durante 7 minutos, él se recogía en silencio y oraba no para que ella volviese, sino para enviarle gratitud. Al final de algunas semanas, él describió un cambio interno inexplicable. No había más el peso de la culpa ni la angustia de la ausencia, apenas un sentimiento nuevo que él llamó de presencia serena. Para Kayse, esto era el alma recibiendo y devolviendo la vibración del amor. Él explicaba que el mundo espiritual no se mueve con palabras, sino con intención pura, y que, cuando esta intención es constante y verdadera, la conexión acontece, aunque los sentidos físicos no perciban. Pero Kayse también enseñaba que esta comunicación no debe ser buscada como dependencia emocional. Él era enfático al decir que el alma del otro lado necesita seguir su camino. Orar sí, pero con libertad. Amar, pero sin prender. Él decía que muchos que lloran sin parar dificultan la jornada de quien partió, pues el exceso de sufrimiento emite una energía densa que puede confundir el alma en transición. Por eso,
él orientaba que la mejor forma de amar después de la muerte es deseando luz, paz y evolución. Nada de invocar, nada de insistir, apenas amar con madurez espiritual. Y esto se aprende poco a poco. Orar para un ser querido con serenidad es un gesto de entrega. Es como decir, ve en paz, estoy aquí pero no te prendo. Y Kayse creía que este tipo de oración era un regalo inmenso para el alma que sigue. Otro aspecto tocante que Kayse revelaba era el retorno del alma en sueños significativos. Él decía que, cuando la oración se alinea al silencio del alma, la respuesta puede venir durante el sueño, no como ilusión, sino como encuentro real en otro plano. Hay registros de centenares de personas que después de oraciones intensas soñaron con seres queridos fallecidos, y en estos sueños recibieron consuelo, consejos e incluso reconciliaciones. Para Kayse, el mundo onírico es una de las pasajes más naturales entre los planos de la vida y de la muerte. Él incentivaba que se mantuviese un cuaderno de anotaciones al lado de la cama, pues los sueños, cuando respetados, podían volverse verdaderos diálogos con el invisible, y muchas veces era en este espacio sagrado del inconsciente que el alma hablaba más claramente. Bastaba prestar atención, escribir, agradecer y confiar. La oración también tenía, según él, el poder de ayudar almas que aún estaban confusas después del desencarne. Kayse decía que algunas almas quedan desorientadas, especialmente cuando la muerte ocurre de forma repentina o violenta. En estos casos, la oración de los que se quedan funciona como un faro. Ella no prende, no llama, no exige, apenas ilumina. Una luz que guía. Él recomendaba que se orase en estos casos con palabras simples, como que tu alma encuentre la luz, que la paz te envuelva, que el amor te conduzca. Son frases breves, pero que según sus lecturas, crean ondas de vibración que ayudan el alma a encontrar su camino en el plano espiritual. Y la belleza de esto es que quien ora también es curado en el proceso. Porque cuando deseamos luz al otro, ella inevitablemente también nos toca. Este era el ciclo que Kayse veía entre los dos mundos, dar y recibir luz. Para Kayse, este tipo de comunicación no era apenas posible, era natural. Lo que nos separa no es la muerte, es el miedo que tenemos de ella. Cuando dejamos de temer y comenzamos a entender, el velo se afina. Orar por un ser querido es un acto de coraje y amor. Es decir, que incluso con el dolor de la pérdida, elegimos mantener el lazo del alma. Y este lazo es eterno. Él decía que la conciencia sobrevive a la muerte y que aquellos que amamos continúan acompañándonos de alguna forma, no como fantasmas, sino como presencias sutiles, amparadoras, a veces silenciosas. Por eso, Kayse incentivaba que se hablase con naturalidad sobre la muerte y sobre la vida después de ella, no como un tabú, sino como parte del camino. Porque en el fondo, saber que podemos aún tocar el alma de quien amamos nos da una fuerza que ultrapasa cualquier luto. Kayse también hablaba sobre el papel de las fechas significativas en la comunicación entre los mundos. Él decía que aniversarios, fechas de fallecimiento o celebraciones especiales crean una especie de portal energético. En esos momentos, según sus lecturas, el alma siente más intensamente la conexión con los que se quedaron. Por eso, él recomendaba que en esos días las oraciones fuesen hechas con más intención, no como rituales, sino como homenajes emocionales. Encender una vela, oír una canción que la persona amaba, mirar una foto con gratitud. Todo eso, para Kayse, servía como instrumento de comunión espiritual. Él decía que el mundo de los muertos no está cerrado para el amor de los vivos. Por el contrario, ese amor es lo que mantiene las almas en paz, como si el cariño que ofrecemos aquí fuese alimento para la luz del otro lado. En estas fechas, el cielo se inclina, y si escuchamos con el corazón, sentimos esta proximidad sagrada. Otro punto esencial que él abordaba era la responsabilidad de nuestras palabras al hablar con los muertos. Kayse decía que toda comunicación con el plano espiritual debería ser hecha con reverencia y pureza de intención. Nada de exigencias, juicios o cobros, apenas amor,
perdón y gratitud. Esto porque, según él, los pensamientos cargan una energía sutil que atraviesa los planos. Cuando hablamos con un ser querido, incluso en silencio, la energía de estas palabras es recibida como un presente o como un peso, dependiendo de la vibración que cargan. Por eso, Kayse enseñaba que la oración es un arte delicado. Debemos hablar con los muertos como nos gustaría que hablasen con nosotros, con compasión, con ternura, con verdad. Y es en este cuidado que nace la verdadera comunicación espiritual, aquella que cura, consuela y eleva los dos lados del velo. No raro, Kayse era buscado por personas que se sentían culpables después de la muerte de alguien próximo. Palabras no dichas, gestos no hechos, perdones aplazados. Él decía que la oración también puede ser un medio de reconciliación, que nunca es tarde para decir, perdóname, yo te perdono, o te amo. Porque el alma, incluso del otro lado, continúa sensible a nuestro arrepentimiento y a nuestra cura. Él contaba que ya vio casos en que el alma desencarnada se liberó de ataduras emocionales justamente al recibir la vibración del perdón venida de la tierra, y que en muchos casos quien también se liberaba era la persona que se quedó. Por eso, él sugería que toda oración incluyese palabras de liberación como yo suelto, yo bendigo, yo agradezco. No importa lo que quedó por decir en vida. El espíritu aún puede escuchar. Y el amor siempre encuentra una forma de atravesar el tiempo. En algunos relatos tocantes, personas describieron experiencias en que, después de oraciones profundas, sintieron un perfume en el aire, una presencia serena, un escalofrío diferente. Kayse consideraba estas señales legítimas. Para él, eran manifestaciones sutiles del alma intentando decir «yo estoy aquí». No son fenómenos para ser buscados con obsesión, sino para ser acogidos con humildad. Él decía que cuanto más pura la intención, más claras las señales, que el alma del otro lado respeta nuestro tiempo, pero responde cuando percibe que hay espacio para el amor. A veces, la respuesta viene en la forma de un recuerdo que cura o de una intuición repentina. En otras es solo una sensación de paz inesperada, pero quien ya vivió esto sabe, no es invención, es presencia. Y para Kayse, esta presencia es la mayor prueba de que el lazo continúa intacto. Aún así, él era cuidadoso al orientar. Decía que no siempre el alma responde de la forma que esperamos, y que eso no significa que ella no nos oyó. Cada espíritu tiene su tiempo, su trayectoria, su misión. A veces, el silencio es una forma de respuesta. A veces, lo que parece ausencia es apenas un proceso de cura aconteciendo de los dos lados. Por eso, él insistía tanto en la paciencia y en la confianza. Orar es plantar una semilla. La respuesta puede venir mañana o puede venir años después en un momento inesperado, pero ella viene, porque en sus palabras, el alma que ama nunca deja de escuchar. Y si esta escucha es verdadera, el tiempo no importa. Lo que importa es la fidelidad del corazón. Y eso ningún plano de existencia consigue apagar. Amar en silencio es un don, y orar con esperanza es una forma de eternidad. Al enseñar todo esto, Kayse no prometía milagros, sino que ofrecía una visión más amplia de la vida y de la muerte. Él veía al ser humano como un viajero entre mundos y creía que la verdadera jornada no termina con el último suspiro. Por el contrario, ella continúa. Y nosotros, que nos quedamos, podemos acompañar parte de este camino con nuestras oraciones. Podemos sustentar, acoger, iluminar y también ser sustentados. Cuando entendemos que el amor no muere, pasamos a vivir con más profundidad. Pasamos a honrar a los que se fueron no apenas con luto, sino con presencia, con diálogo interior, con gestos de cariño espiritual. Kayse decía que todo esto es posible, y más, es necesario, porque cuando un alma parte, ella lleva un pedazo de nosotros, pero deja algo en cambio, la chance de descubrir que somos mayores que la muerte. En las últimas décadas de su vida, Kayse repetía con frecuencia que el ser humano subestima el poder de la oración.
Para él, era más que una práctica religiosa. Era un lenguaje del alma, una forma de atravesar los límites de la carne y tocar lo que es eterno. Cuando preguntaban cómo orar para alguien que murió, él respondía con simplicidad: ore como quien envía una carta de luz. No espere respuesta, apenas envíe. Y completaba diciendo que a veces esta luz retorna en forma de intuición, cura emocional o incluso cambios sutiles en la vida de quien se quedó. Él veía la oración como un proceso de transmutación, donde el dolor puede volverse fuerza, la ausencia puede volverse presencia, y el vacío puede ser llenado con significado. La clave, según Kayse, no está en las palabras usadas, sino en la vibración que colocamos en ellas. Si oramos con el corazón pleno de amor, estamos cumpliendo el mayor propósito espiritual: mantener viva la conexión con lo que es sagrado. Una enseñanza recurrente en las lecturas de Kayse es que, al orar, debemos elevar nuestra vibración emocional. Si oramos con miedo, desesperación o resentimiento, el efecto es limitado. Pero cuando oramos con entrega, gratitud y confianza, algo cambia dentro y fuera de nosotros. Él creía que el plano espiritual es movido por frecuencias, como una música tocada en tonos sutiles, y que solo conseguimos entrar en sintonía con un alma querida cuando estamos afinados con este tono más elevado. Por eso, él recomendaba que antes de orar, la persona respirase hondo, silenciase la mente y se conectase a lo que hay de más puro en sí. Ore con lo mejor de usted, él decía. Ofrezca lo que hay de más elevado en su corazón. Esta era la forma más eficaz de mantener vivo el puente entre los mundos, porque para Kayse, el alma responde a lo que es verdadero, y la verdad espiritual se expresa, por encima de todo, por el amor. Kayse también hablaba de la importancia del ejemplo. Él decía que honramos a nuestros muertos no apenas con palabras, sino con actitudes. Vivir de manera digna, practicar el bien, cultivar la compasión, todo esto son formas de oración en movimiento. Si una madre parte y el hijo decide volverse alguien más íntegro por ella, esta es una plegaria viva. Si un amigo querido muere y pasamos a valorar más los afectos de la vida, esto es una respuesta espiritual. Kayse veía la transformación personal como la más elevada forma de comunión entre los mundos, porque el alma que partió, al percibir nuestra evolución, se siente en paz. Ella comprende que su legado continúa. Por eso, él incentivaba que cada persona transformase el dolor de la pérdida en semilla de crecimiento, no para apagar la ausencia, sino para dar un nuevo sentido a la presencia que ahora se hace de forma invisible, pero no menos real. Otra enseñanza marcante decía respecto a la práctica de orar por varias almas, no apenas por una. Kayse sugería que se expandiese el corazón durante la oración, incluyendo otros seres queridos, vecinos, incluso personas que partieron en guerras, tragedias u olvidadas. Para él, este gesto ampliaba la fuerza de la plegaria y también curaba a quien oraba. Al orar por los otros, curamos partes nuestras que ni sabíamos que estaban heridas, decía. Este hábito, según él, creaba una corriente de luz poderosa que actuaba silenciosamente en los dos planos. Muchas personas que siguieron esta práctica relataron un cambio interno profundo. Comenzaron a sentir más compasión, más levedad, más conexión con algo mayor. Kayse veía en esto una ley espiritual en acción. Cuanto más damos, más recibimos. Y al ofrecer luz para muchas almas, incluso aquellas que no conocemos, acabamos también iluminando nuestros propios caminos. Kayse no pretendía crear una religión, ni un conjunto de dogmas. Él quería apenas rescatar la verdad espiritual que habita en todos nosotros. Su objetivo era ayudar a las personas a entender que el alma es eterna y que el amor verdadero nunca se rompe. Todo lo que enseñaba sobre oración y comunicación con los muertos era basado en su experiencia directa con centenares de personas, en estados de conciencia profunda. No eran teorías, sino revelaciones vividas, y el mensaje era siempre la misma: el alma continúa viva,
y podemos tocarla con el corazón. Orar para él era un derecho sagrado, un don olvidado por la prisa del mundo moderno, y que, una vez redescubierto, nos devuelve algo esencial, el sentido de la eternidad. No como un concepto abstracto, sino como una realidad sentida, cuando nos damos el tiempo de parar, silenciar y amar, incluso sin palabras. Tal vez por eso sus lecturas emocionen hasta hoy, porque hablan de una verdad que todos ya intuyeron en algún momento, pero que pocos tuvieron coraje de acoger. La muerte nos asusta, nos separa, nos paraliza. Pero Kayse ofrecía otra mirada, una mirada de continuidad, de esperanza, de reencuentro. Al afirmar que podemos comunicarnos con los que partieron a través de la oración, él no nos prometía fantasías. Él nos invitaba a recordar quiénes somos, seres espirituales viviendo una experiencia humana, ligados por hilos invisibles de amor. Si usted ya oró por alguien que partió y sintió algo cambiar dentro de sí, tal vez usted ya haya vivido esto. Y si aún no lo vivió, tal vez ahora sea la hora. Cierre los ojos, piense en quien usted ama y ore a su manera. Porque, como Kayse decía, el amor siempre encuentra camino. Siempre. Cuando Kayse hablaba sobre comunicación entre almas, él no buscaba impresionar, sino despertar. Su misión era recordar a las personas de que la vida espiritual es real, accesible y continua. Y la oración, en este contexto, no es una herramienta para forzar contacto, sino un lenguaje universal que atraviesa los planos. Cada pensamiento elevado, cada sentimiento sincero, cada palabra de amor direccionada a alguien que partió carga una vibración viva, y esta vibración es percibida, acogida, muchas veces retribuida. Kayse decía que incluso después de décadas, aún es posible tocar el espíritu de alguien con quien perdimos contacto físico. El alma no envejece, no se cierra, no olvida. Ella se transforma, pero permanece conectada a quien verdaderamente amó. Por eso nunca es tarde para orar, nunca es inútil. Cada oración es como una estrella que se enciende en la oscuridad, y en el tiempo justo, esta luz retorna. La jornada de Kayse nos invita a mirar hacia la muerte con otros ojos, no como punto final, sino como travesía. Y al comprender esta travesía, comenzamos a percibir que nadie está realmente ausente. Los que amamos continúan rodeándonos, en formas que ni siempre sabemos nombrar. Y la oración se torna el hilo invisible que mantiene esta presencia viva. Muchos que siguieron sus enseñanzas relataron cambios profundos, superaron traumas, encontraron respuestas, reconstruyeron la paz interior, y no porque buscaron señales, sino porque eligieron confiar. Orar, en este camino, es un acto de fe, pero también de libertad. Libertad para amar sin miedo, para despedirse sin perderse, para continuar la vida con gratitud. Kayse decía, el alma que ama y es amada nunca se va por completo. Y esta frase resume toda la grandeza de su legado espiritual. Hay quien aún dude, quien crea que todo esto es imaginación o deseo, pero Kayse no pedía creencia ciega. Él apenas sugería, experimente, ore con amor, con humildad, con intención pura, y observe, sienta lo que cambia. Porque la verdadera espiritualidad no exige pruebas externas. Ella se revela dentro de nosotros, y quien ya sintió el alma de alguien querido responder en forma de paz, de sueño, de intuición, sabe que no es preciso entender todo. Basta acoger. Kayse enseñaba que la espiritualidad comienza con escucha, y escuchar, en este caso, es más que oír voces. Es percibir el movimiento sutil del alma. Es sentir que algo nos toca incluso sin palabras. Es reconocer que el amor continúa haciendo morada dentro de nosotros y que nadie que fue amado de verdad está realmente perdido. Si usted llegó hasta aquí con el corazón abierto, tal vez esté listo para dar este paso, para transformar su añoranza en plegaria, su luto en presencia, su dolor en luz. Cierre los ojos esta noche. Recuerde de quién partió. Sienta el amor que aún vive en usted. Y apenas diga, en silencio o en voz baja, estoy aquí, te amo,
que tu alma esté en paz. No espere una respuesta, apenas sienta. Kaise decía que las respuestas más verdaderas no vienen en palabras, sino en sensaciones, y que la oración más poderosa es aquella hecha con el corazón entero. Cuando hacemos esto, algo cambia, dentro y fuera, como si el universo oyese, como si el alma del otro lado sonriese, y tal vez, en ese instante, usted perciba, nunca hubo separación, siempre estuvimos juntos, en alma, en amor, en eternidad. Kaise dejó esta enseñanza como uno de los pilares de su legado. No estamos solos, incluso en el dolor, incluso en el silencio, incluso en la ausencia, existe una presencia que nos envuelve, y esta presencia se fortalece toda vez que oramos con verdad. El amor es el puente, y la oración es el paso. Cada uno puede dar este paso a su manera. No hay fórmulas, hay sentimiento, y cuando oramos, incluso sin saber si estamos haciendo bien, ya estamos conectándonos. Porque el simple acto de recordar con cariño ya enciende una luz en el mundo espiritual. Si este video tocó su corazón, considere dejar un comentario o compartirlo con alguien que también necesite este mensaje. Su historia puede inspirar otra alma, y su gesto puede ser exactamente lo que alguien necesita para encender su propia estrella. Por fin, recuerde, Kaise no decía que la oración cambia el destino, sino que ella nos alinea con él. Cuando oramos por quien partió, no estamos intentando interferir en su jornada, sino caminando al lado, en espíritu. Y eso ya es todo, porque amar con conciencia es lo que nos torna verdaderamente humanos. Y si el amor es eterno, entonces la comunicación entre las almas también puede ser, incluso que en silencio, incluso que en sueño, incluso que apenas como un soplo de paz que invade el pecho. Esta es la promesa silenciosa de Kaise, dejada entre líneas en cada una de sus lecturas. Y ahora tal vez dejada también dentro de usted.